Muy buenas tardes, mi nombre es Stephanie Pacheda Rogel y soy de la asignatura de Derecho Procesal 1. Derecho penal. En sentido normativo podemos decir que es aquella parte donde se encuentran las conductas punibles que se sancionan, además de las conductas que no son punibles y la sanción que corresponde a los infractores. En la medida de control social formal podemos decir que es donde se evitan determinados comportamientos que son indeseables y aquí se acude al tipo penal para determinar la pena correcta. En el derecho procesal penal, aquí podemos decir que es el conjunto de normas que tienen como objetivo organizar los órganos penales y regular la actividad dirigida a la actuación jurisdiccional del derecho penal material. Además, el derecho procesal penal es aquella disciplina jurídica encargada de prever de conocimientos teóricos, prácticos y técnicos necesarios para comprender y aplicar las normas jurídicas procesales penales destinadas a regular el inicio, desarrollo y culminación de un proceso penal. El proceso penal es aquí donde el Estado ejerce el jus punendi cuando se ha transgredido la norma y para aplicar la pena. Es el proceso penal, aquí se centran las garantías establecidas en nuestra Constitución. Tenemos también el objeto de estudio. Es donde se regula el inicio, desarrollo y culminación del proceso penal y tiene una finalidad que es buscar la verdad. Ahí tenemos dos clases de verdad, una es formal y otra material. También tenemos los fines. En los fines podemos decir que hay dos tipos, el general e inmediato y el inmediato y trascendente. En el inmediato es cuando se comete un delito y lo que se necesita es perseguir a la persona y reprimirla mediante la imposición de una pena. Y en el inmediato es cuando se trata en lo posible de establecer el orden y la paz social, ya que una persona infringió la ley penal y ha generado caos y la sociedad se encuentra alarmada. También tenemos las características del derecho procesal penal y son 4. Una es una disciplina que pertenece a la categoría del derecho público. 2, que es un derecho instrumental o accesorio. La 3, que es una disciplina científica y autónoma. Y 4, tiene una naturaleza imperativa. También tenemos el derecho procesal penal en relación con otras disciplinas jurídicas. En relación tenemos el derecho constitucional, que en la doctrina constitucional peruana nos dice que los principios que se determinan en el derecho procesal tienen su origen en la Constitución como norma legal fundamental o ley fundamental que consagra los principios generales en que se sustentan los derechos y deberes de las personas, organización y fin del Estado. También tenemos los derechos humanos, que son que se consagran principios penales que tienen su origen en nuestra ley fundamental, es decir, en nuestra Constitución. El derecho penal que se relaciona con las conductas conminadas con pena en cuanto a sus presupuestos y consecuencias. Aquí se ocupa tanto el objeto propiamente dicho de la materia de justicia penal. También tenemos el derecho penitenciario, que está presente en la dinámica del derecho procesal penal desde que se apertura un proceso, imponiéndose una medida coercitiva y detención. Luego también tenemos la criminología, que se relaciona con el derecho procesal penal por el estudio del delincuente y su dinámica delincuencial. Aquí investiga la imputabilidad, poniendo en evidencia las motivaciones psicológicas de la acción delictuosa. La política criminal. Esta tiene relación con el derecho procesal penal porque se encarga de la legislación penal, tanto de las normas sustantivas como los procedimentales, que integran la política criminal. También tenemos el derecho procesal penal en relación con otras disciplinas extrajurídicas, que es la criminalística, la medicina forense, psiquiatría forense y psicología forense. En la criminalística nos dice que guarda relación con el derecho procesal penal porque tiene un carácter de ciencia auxiliar y tiene por objeto el descubrimiento, verificación, explicación del delito y la identificación del delincuente y la víctima. En la medicina forense es una ciencia auxiliar de la administración de justicia porque ayuda a la investigación criminal para encontrar la verdad en el proceso penal, valiéndose así de sus conocimientos médicos para el esclarecimiento de los hechos. En la psiquiatría forense, aquí
El psiquiatra informa al juez en el cumplimiento de su función, su requerimiento mediante un dictamen pericial. Aquí el perito examina, analiza, considera y adopta conclusiones y evalúa la condición mental individual teniendo como base fundamentos e interpretaciones científicas en función de la personalidad del imputado y de los hechos que se incriminan. Y la psicología forense, que aquí viene a ser la evaluación que lleva a cabo el psicólogo a solicitud del Ministerio Público o Poder Judicial. También tenemos las fuentes del derecho procesal penal, que son 4. La Constitución, que es la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico; la ley, que es que viene a ser el Código Procesal Penal; la doctrina, que es la información académica que nos brindan los jurisconsultos; y la jurisprudencia, que son los pronunciamientos que emiten los órganos jurisdiccionales. Tenemos también los sistemas procesales penales, que son 3, el sistema acusatorio, el sistema inquisitivo y el sistema mixto. En el sistema acusatorio fue originario en Grecia y se adoptó y fue adoptado y desarrollado por los romanos. Esta se basa en un sistema de principios, que es la facultad de acusar a todo ciudadano, que se necesitaba de que alguien distinto al juez formule una acusación para que pueda existir un juicio, que también el que juzga es en una asamblea o jurado popular, por lo que las sentencias no son apelables, sino que se regía en el principio de instancia única. También que el de libertad personal del acusado hasta que exista sentencia condenatoria. También se había igualdad absoluta de derechos y deberes entre el acusador y el acusado, y el juzgador limita su juicio a los hechos alegados y probados. En el sistema inquisitivo, este es una creación del derecho canónico en la Edad Media, que se extendió por Europa continental hasta el siglo XVIII y surge como consecuencia de 3 factores. Una, que es la aparición de los estados nacionales; 2, pretensión de la universalidad de la Iglesia Católica; y 3, el conflicto de los estados-nación por someter al poder feudal y los considerados infieles. Aquí se basaba en unos principios. En concentración de las 3 funciones de acusar, defender y juzgar en manos del mismo órgano. También las funciones se encomendaban a los órganos permanentes con exclusión de cualquier forma de justicia popular. También el procedimiento era escrito, secreto y no contradictorio. Y además se admitía pruebas bastantes para la condena de la confesión o del reo. En el sistema mixto podemos decir que se denominaba mixto y se caracterizaba así porque el poder estatal no abandona la iniciativa de los particulares, la investigación y la persecución de los delitos, pero el Estado, en cuanto juzga, no investiga y persigue, porque se convertiría en parte y con ello aquí peligraría su objetividad de su juicio. Los principios que se basaban en esto era la separación de función de la investigación y acusación y la función de juzgar. También del resultado de la instrucción que haya en la acusación y el juicio. Pero aquí el juzgador se basaba en las pruebas del juicio oral. Luego también tenemos los periodos de la legislación procesal penal en el Perú. Aquí tenemos el dominio de las leyes españolas, que es donde se suscitó la independencia política del Perú. También tenemos el periodo de codificación, que se basa en algunos códigos, como es el Código de Procedimientos en Materia Penal de 1863, también el Código de Procedimientos en Materia Criminal de 1919 y el Código de Procedimientos Penales de 1939. Luego tenemos la fase de la crisis inminente, que tuvo aquí intención en un cambio radical, pero aquí solamente 22 artículos entraron en vigencia y estuvo bajo pautas del modelo acusatorio. También tenemos la propulsión de la reforma, que se desarrolló en Trujillo a mando del profesor Florencio Mixán Mas y otros juristas
que crearon un proyecto para enrubar una nueva visión que veía el contexto en Latinoamérica, y fue el proyecto llamado Huanchaco. También tenemos el cambio del paradigma, que se basa en la reunión de los comisionados de alto nivel, los cuales se encargaron de un nuevo Código Procesal Penal, y se tuvo en cuenta el aporte brindado del proyecto Huanchaco, pero en un contexto extraño, porque el Ministerio de Justicia elaboró un proyecto de forma rápida, tratando de excluir así un poco de lo que se planteaba en el proyecto Huanchaco. La exigencia de su incorporación fue producto de la intervención del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y miembros de SEDAJUS, donde se tuvo en cuenta la propuesta y se incorporó a este anteproyecto el Código Procesal Penal, que trajo consigo al proceso penal actualmente vigente. Sus características del Código Procesal Penal del 2004 eran la configuración del proceso penal según la Constitución. Aquí se respetaban los principios y valores superiores como la presunción de inocencia, igualdad y libertad. También la adopción de un modelo acusatorio con rasgos adversarial. Aquí tenían derecho a ser oídos, a interrogar, a contrainterrogar testigos y presentar pruebas de la defensa. También tenemos el equilibrio entre garantía y eficacia. Aquí configura un proceso garantista al reconocer de la manera amplia los derechos del imputado y también la racionalidad del proceso penal y mecanismos de negociación, que incorporaba un conjunto de mecanismos de simplificación procesal y negociación penal.